Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 3 de junio. Vamos a repasar las noticias más importantes de las últimas horas en la Argentina. Tenemos una buena noticia para arrancar. Ahora se las cuento y tiene que ver con Pablo Grillo y también con lo que está pasando y va a pasar en las próximas horas en la calle. Continúa el conflicto en el Garrahan. La iglesia salió al cruce de Milei muy fuertemente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. También, hoy, a 10 años del Ni Una Menos, vamos a tener un informe por fuera del resumen imposible con Gaby. Pero la convocatoria de los feminismos, en lugar de ser hoy, aunque hay movilizaciones en distintas partes del país, la pasaron para mañana para compartir, para unificar las luchas con los jubilados y muchos otros sectores que se van a encontrar este miércoles a la tarde en la plaza. Mientras tanto, crisis del consumo, cerraron 16.000 kioscos de barrio solo en el último año. Vamos a ver de qué se trata eso. Y también las últimas novedades políticas, el lanzamiento de Cristina, qué pasa con la interna peronista y confirmada la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO en territorio bonaerense, mientras a esta hora también se reúnen los gobernadores muy preocupados por el derrumbe de la coparticipación. Amigos, amigas, dejan un like y mientras tanto arrancamos a resumir. Una buena para empezar, Pablo Grillo se retiró del hospital, le dieron el alta y fue trasladado ahora a un centro de rehabilitación. Le dieron el alta esta mañana al fotógrafo Pablo Grillo. 10:15 sale del hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde hace casi 3 meses, luchando por su vida, tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en el cráneo, disparado por un gendarme en una de las marchas en apoyo a los jubilados. Pablo va a continuar a partir de ahora un proceso de rehabilitación mediante una internación en el Hospital Manuel Roca. Es una buena noticia y lo ha celebrado su familia. Por supuesto que todavía queda por delante un largo proceso. Las heridas han sido muy graves. Sobrevivió de pedo, la verdad. Eso es lo que también volvió a nacer. Es un renacer. Es como que parimos de nuevo, dijo Fabián Grillo, el papá de Pablo. Escúchalo. De una realidad absurda. Resumen. A ver, estamos con un problema ahí. Volvé y arrancamos de vuelta con ese sonido. Pero el papá de Pablo Grillo, Fabián Grillo, esta mañana habló con los medios, en este caso una declaración al canal C5N. A ver. Sí, mira, las sensaciones son la verdad que son indescriptibles, ¿no? Son muchas. La alegría es increíble, la verdad que es un renacer, es como que parimos de nuevo, ¿sí? No sabría describirlo, no. Y con respecto a lo que decías del cuidado, hay instituciones que están a la altura del amor de la gente, ¿no? Ustedes pueden ver, tus colegas que están acá, pueden ver el cariño constante de todo el mundo que pasa por acá y nos brinda su abrazo y su saludo, cosa que en otras instancias no ocurren. Evidentemente esta gente no expresa lo que siente nuestro pueblo, evidentemente no lo expresa. Al menos gran parte de nuestro pueblo, evidentemente un sector sí. Y la institución hospital está a esa altura. La institución hospital está a la altura de ese amor, sin duda, y es algo que debemos defender a muerte, el hospital público, ahora que está justo con lo que está ocurriendo en el Garrahan, ¿no? Es algo que debemos defenderlo. Es algo que nos salva vidas, realmente salva vidas. Y un testimonio de eso es mi hijo. Y en contraste lo otro, ¿no? En contraste es el odio, es la motosierra, es el símbolo que eligieron ellos, la motosierra. Ese es el contraste, ¿sí? Es la destrucción. Bueno, el papá de Pablo, Fabián Grillo, es un renacer, ¿no? Es como que parimos de nuevo, dijo. Que realmente, la verdad que se salvó de pedo, Pablo, afortunadamente, a pesar de que, ahora por supuesto continúa todo un proceso de rehabilitación. Bueno, el subdirector del Hospital Ramos Mejía, Juan Pablo Rossini, dijo que Pablo Grillo ingresó en estado crítico y que le agradeció al personal de salud por su trabajo rápido. A ver. Acaba de ir, también es un mérito, te veo con lágrimas en los ojos también. Sí, nos emocionó mucho la salida de Pablo en este estado, después de haberlo visto tan crítico, tan grave, o sea, él estuvo ventilado, con múltiples cirugías de urgencia, tuvimos que reoperarlo en reiteradas oportunidades. Hasta hace una semana estábamos programando el alta y era una complicación sobre la otra,
hasta el día de hoy, que podemos decir que está, por suerte lo podemos externar, todavía no está de alta, le falta su rehabilitación, le falta volver para poner la placa, hay cosas todavía por hacer, pero... ¿Puede darnos detalles de esa cirugía que queda pendiente? No, la cirugía que queda pendiente es la cirugía reparadora de la masa del cráneo, del hueso, o sea, la reparación del cráneo. Pero eso es más adelante, faltan meses para eso. Y ahora tiene que ir a rehabilitación, el Roca lo está esperando para hacer la rehabilitación. Gracias. Para qué contraste, ¿no? Ver por un lado el trabajo minucioso que hicieron cada uno de ustedes acá adentro para salvarle la vida y para que queden la menor cantidad de secuelas posibles. Y si lo comparamos con el daño que hicieron, ¿no? en aquella brutal represión. Sí, obviamente, él entra acá, todos los miércoles llegan lesionados a este hospital por las marchas del Congreso. Este caso fue el extremo, o sea, la gravedad que él tuvo cuando ingresó fue mucho más alta de lo que los medios dijeron. Realmente estaba crítico, cerca de la muerte, y el trabajo rápido de los neurocirujanos, de la gente de emergentología de la Guardia, y después la reanimación que hace todo el servicio de terapia intensiva fue asombrosa. La verdad me siento orgulloso del hospital al cual pertenezco. Estoy en este hospital, estuve en terapia intensiva como jefe de terapia intensiva durante varios años, hace más de 30 años que estoy en el hospital, actualmente como subdirector médico, pero me enorgullece el hospital y la salud pública que tenemos. Bueno, quería que lo escucharan completo, duraba maravilloso. Un par de minutos, pero qué notable, ¿no? Todo lo que cuenta. Escucharon lo que dijo, ¿no? Cada miércoles llegan al Ramos Mejía heridos de la represión de Patricia Bullrich en las inmediaciones del Congreso. Cada miércoles reciben heridos por la represión. El caso de, bueno, por supuesto, de Pablo fue el más grave, ¿no? Incluso dijo, llegó en peor estado del que se había hablado, ¿no? Estado crítico. Lo salvaron. Lo salvaron con lo justo. Sí, cuando decía maravilloso me refería a la última parte de lo que decía el doctor Rossini, ¿no? Claro, no en relación a eso, que digamos es llamativo y es tremendo darse cuenta que ahí todas las semanas están recibiendo gente cagada a palos en el Congreso. Bueno, por cierto, el gendarme que disparó todavía no fue citado a declarar, según las pruebas acumuladas, el cabo Héctor Jesús Guerrero fue quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que hirió a Pablo en la cabeza. La propia Gendarmería reconoció en la causa que ese tipo de armas no debe ser disparada contra personas porque puede causar la muerte. Esto ocurrió el 12 de marzo y gracias a las imágenes audiovisuales que aportaron otros fotoperiodistas, hoy no quedan dudas de que el autor del disparo está identificado. Fue el cabo Héctor Jesús Guerrero, integrante de la sección de empleo inmediato de la Gendarmería Nacional. La investigación sobre el ataque a Pablo y sobre las responsabilidades jerárquicas y políticas de lo que ocurrió aquel 12 de marzo está a cargo de la jueza María Servini en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1, según informa el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. El fiscal es Eduardo Tayano, esto lo definió así la Cámara Federal el 28 de marzo, luego de varias semanas en las que el expediente pasó de mano en mano debido al rechazo de competencia de distintos juzgados nacionales y federales. Nadie quería agarrar esta causa. Y durante todos esos días también nadie se encargó de recabar pruebas. Por lo tanto, bueno, con el patrocinio del CELS, la familia ya se había presentado para ser tenida como querellante en la causa. Y a partir de una serie de registros audiovisuales de documentación, identificaron no solo quién disparó, sino también que lo hizo sin respetar las normas nacionales e internacionales sobre el uso de las llamadas armas menos letales, que prohíben disparar este tipo de armas lanzagases en línea recta hacia las personas, especialmente a la cabeza o al rostro. Esta prohibición, por supuesto, no es caprichosa. El impacto de este tipo de proyectiles puede generar lesiones gravísimas y hasta la muerte. Y por eso solicitan a la jueza que se convoque al cabo Guerrero de Gendarmería a declarar como imputado por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hasta ahora no hubo respuesta, pero hay una causa judicial en paralelo sobre la responsabilidad del cabo y después la responsabilidad política, ¿no? Quienes dan las órdenes, Patricia Bullrich, la orden política de desplegar esos operativos policiales que vemos cada miércoles con las 4 fuerzas federales y con esas represiones salvajes, que en este caso por poco no tuvo un muerto en la protesta de aquel 12
de marzo. Cambiamos de tema, vamos al conflicto que continúa en el Garrahan. El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo del hospital Garrahan. La denuncia la inició Elisa Carrió, líder de la coalición cívica, y la diputada Marcela Campagnoli. La causa investiga si hubo una maniobra arbitraria para forzar la renuncia del consejo directivo del hospital en octubre del año pasado. Esto tiene que ver con la protesta, no directamente, pero tiene que ver con el estado de situación de las autoridades de salud y el manejo del hospital Garrahan. Ayer hubo una marcha de velas al obelisco. Los distintos sectores del centro pediátrico analizan por estas horas cómo sigue la lucha. Los jefes de servicio respondieron a las acusaciones del gobierno a través de un comunicado también. Lejos está de solucionarse esto, pese a el relato del gobierno de que ya está todo arreglado, ¿no? La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan denunció este martes ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación la falta de imparcialidad y el incumplimiento en el procedimiento de la conciliación obligatoria dictado por ese organismo, el Ministerio de Petovelo. Según explicaron, la dependencia institucional y financiera entre la Secretaría de Trabajo y el Poder Ejecutivo, que también integra el Consejo de Administración del hospital, anula toda apariencia de imparcialidad, es lo que fueron a denunciar a la justicia. La conciliación se usó como herramienta para desmovilizar el justo reclamo del equipo de salud y sostener el ajuste, pero el Garrahan no se vacía en silencio, es lo que expresaron también los trabajadores. Impactante la convocatoria de ayer en el obelisco, en la tarde con las velas. Y ahí el canto de los trabajadores. La protesta que continúa, Algunos van a participar mañana también de la marcha. Del miércoles que van a confluir. Este miércoles, pero en realidad hay otra movilización de los trabajadores de Garrahan que es el día jueves. De hecho, institucionalmente, la de los trabajadores de Garrahan es la de jueves, pero mañana algunos sectores también van a participar en esa confluencia de luchas que se van a encontrar este miércoles en el Congreso. Lo que es seguro que el reclamo por el Garrahan va a estar mañana en el Congreso. Sí, porque además también ellos están acompañados por otros residentes de los hospitales públicos nacionales y de la ciudad de Buenos Aires. Y también va a haber, digamos, la representación por la salud pública. El pedido por la salud pública, más allá del Garrahan, va a estar mañana. Exactamente. Bueno, y mientras tanto, la Iglesia también salió el cruce del ajuste de Milei. Se siguen sumando sectores. Bueno, la Iglesia, un sector al menos de la Iglesia Católica, ya lo viene diciendo, lo viene expresando. Por abajo, en los barrios, con los curas, y también desde lo más alto de las autoridades católicas. De las autoridades jerárquicas. Exacto. De la Iglesia. En este caso, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo, dijo que se ha dejado de lado la ayuda a las personas con necesidad y dijo que no están llegando los fondos. A ver. Es la evaluación que hacen de la política social del gobierno con lo que tiene como tejido la Iglesia. Nosotros podemos decir, a través de lo que hacemos como Cáritas o como organizaciones solidarias de la Iglesia, que nos cuesta mucho llegar a los parámetros que manteníamos de atención a nuestras redes de personas con necesidad. Hay evidentemente, hay un circuito diferente y se ha dejado de lado, en muchos casos, la ayuda. Ha bajado inclusive la ayuda que se hacía llegar a estas redes, estos sistemas de ayuda, ¿no? Entonces, ahí lo que percibimos es que ha bajado y que no podemos nosotros completar como completábamos o asistir como asistíamos. Y esto nos duele. Por supuesto, la mayoría de los recursos que tenemos son de nuestros fieles que lo aportan con su ayuda, con su solidaridad. Pero cuando hay una política de Estado que te permite también completar distintas áreas o asistir, por ejemplo, todo el tema de drogadependencia, estamos muy preocupados, todo el tema de prevención. Ahí hay una cuestión que nos afecta porque no están llegando los fondos como antes estaban llegando, ¿no? Todo el tema Cedronar, etcétera, ¿no? O sea que hay un faltante de asistencia en materia de prevención de adicciones. Hay un correrse del Estado. Por un lado, diríamos, dejar caer o desfinanciar sectores que realmente lo están necesitando. Y ni qué decir de otro tipo de medidas que se están discutiendo a nivel proyectos de ley que tocan en la cuestión de algunos sectores, como es la cuestión de la ludopatía. Nosotros se está por debatir en este tiempo la media sanción en Senado de ludopatía. Ahí también hay un foco que diríamos,
tiene lugar en el mundo de la pobreza, ¿no? Cuántas personas, además de otros sectores, por supuesto, pero cuántas personas caen, cuántos chicos caen en este tema de la ludopatía a partir del juego online. Bueno, son distintos sectores donde queremos que el Estado esté presente, no como un eslogan, no como una repetición de otras políticas, sino como una realidad. El Estado tiene una misión, el Estado tiene que llevarla adelante. Bueno, ahí lo escuchaban. Eso que advierto sobre el final, sé que cada vez que hablas con dirigentes sociales, curas, gente que está en los barrios, que está en el día a día de la vida de las personas más empobrecidas y excluidas del país, te hablan obviamente de la retirada del Estado, del avance en el narcotráfico, del avance en las violencias, de cierta implosión, ¿no? más que estallido, y todos te advierten el problemón que se está generando con las deudas, los endeudamientos, la ludopatía, dice ahí el arzobispo, con las aplicaciones, están las aplicaciones legales y después con apuestas ilegales o no reguladas, ni siquiera en ese tipo de formatos. El endeudamiento de pibes muy pibes, que están también, ¿no? En principio acuden a esa herramienta para tratar de pegarla y zafar, hacer unos mangos, ¿no? Ante la falta de laburo, o ante la falta de changas, o ante la dificultad de conseguir un mango. Muchos terminan entrando, después es un problemón para esos pibes y para su familia. Se vuelve un vicio después eso, porque le pasa a cualquiera, imagínate un pibe. Sí, pero especialmente, viste que, bueno, siempre se habla de la ludopatía infantil, tuve un debate al respecto. El tema del endeudamiento con ese tipo de herramientas en los pibes pobres que están tratando de, incluso a los 12, 13, 14 años, agarran un celular, juegan, apuestan, se mandan unos quilombos bárbaros también porque eso complica a su familia. Está generando un drama muy complejo. Lo vienen advirtiendo y a mí me llamó mucho la atención charlarlo incluso en su momento con mujeres en los comedores que decían, sí, bueno, obviamente acá hay un problema que no llega la comida, los pibes tienen hambre, pero todas te decían lo mismo, pero además estamos teniendo un problema con los pibes que juegan. No solo con los pibes que consumen, los consumos problemáticos, no, con los pibes que juegan. Y cómo eso también va descomponiendo la situación en los barrios, ¿no? Y además cuanto más pobre es el pibe, también más efectivo es el anzuelo que casi todas las plataformas de estas tienen, que es que te dan 20.000, 30.000 pesos de jugadas gratis. Para entrar. Claro. Y claro, eso ganás. Sí, el famoso bono de bienvenida. Claro. Bueno, de esos problemas está totalmente retirado el Estado, obviamente, pero también la política en general, ¿eh? Son muy pocos los dirigentes políticos, te puedo mencionar Grabois o los que están ahí, porque tienen una territorialidad, digamos, y están atentos a esos problemas. Son muy pocos los dirigentes políticos, por fuera del gobierno y de la retirada total del Estado de esos barrios, que están advirtiendo estos problemas urgentes, reales, de la vida cotidiana de esos pibes y esas pibas. Cambiamos de tema, vamos a la crisis del consumo. Atención con este dato. En el último año, cerca de 16.000 kioscos de barrio dejaron de funcionar en todo el país, según cifras relevadas por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, UCRA, a partir de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a partir de datos oficiales del ARCA, ex-AFIP. La cantidad de comercios registrados formalmente cayó de 112.000 a 96.000 kioscos registrados, datos oficiales, mientras las grandes cadenas comerciales continúan ganando terreno en el rubro, en el marco de una crisis del consumo que sigue, ¿no? Desde la UCRA, la Unión de Kiosqueros, advirtieron que la tendencia muestra que mientras bajan las persianas los pequeños kioscos, crecen locales pertenecientes a grandes cadenas, según detallaron ahí los representantes de la entidad. Hoy un móvil de A24 con un kiosquero dice, hoy estamos en peligro de extinción más que de cierre, dice, escúchalo. ¿Está en peligro de cierre o no? Estamos varios en peligro de extinción más que de cierre. ¿Por qué? ¿Por baja de consumo o por otros factores? ¿O eso es exclusivo? Eso es un mix de cosas que están sucediendo. La caída estrepitosa de las ventas, los gastos que se fueron al demonio, yo recién te mostraba, los alquileres, la luz, los servicios, el pago de los impuestos y todo eso hace que el negocio hoy en día sea casi insostenible. Está escuchando, Luis. Hola, Claudio. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? Un fuerte abrazo. Gracias a vos por la visita. Por favor, ¿cuánto hace que tenés el kiosco? 13 años. Bueno, en este caso se trata de un maxi kiosco, porque veo que tenés alimentos, no sé si hay conservadoras de frío, pero digo, es un kiosco importante, ¿no? Sí, mirá, tuvimos que ir, a medida que fueron pasando los sucesivos gobiernos de turno, ir mutando
acorde a la habilitación que tenemos, ¿no? Claro. Y hoy este kiosco se nutre mucho de ofertas y promociones, que es lo que se está vendiendo ahora. Pero claro, Luis, nosotros necesitamos vender más el mix, o sea, los otros productos que son los que tienen una rentabilidad un poco mejor para poder afrontar los gastos, ¿no? Los gastos que son monstruosos, alquileres, luz, los sueldos de los trabajadores. Bien, 16.000 kioscos entonces han cerrado en el último año, kioscos de barrio especialmente, y escuchaban ese testimonio. Sí, Gaby. Me acordaba que algo parecido había pasado en la era de Macri. Con Macri, sí, lo mismo, claro, sí. Y encontré el número, porque era durante de la época de Macri, cerraron 33.000 kioscos durante el gobierno de Macri, pero particularmente era un rubro que desaparecía muy rápidamente. Bueno, la caída del consumo. Bueno, ya estamos en la mitad, ¿no? Porque el kiosco, obviamente, es eso que compras al paso y qué sé yo, muchas veces ya no te da el mango para las gomitas, para los caramelos, para los chupetines, para la gaseosa. Pasás por el... Mucho, lo he hablado con algunos kiosqueros y dicen, vendemos puchos. Claro. Y no mucho más. Y no mucho más. Y a veces, gracias a que vendemos pucho, por ahí se llevan alguna cosita, claro, por el vuelto y qué sé yo, pero no están vendiendo un carajo. Claro, pero esos gastos, los famosos gastos hormiga, que son esas picoteaditas que hacías en el kiosco. Semejante crisis de consumo ya fue. Ya no, claro, ya claro. no. Bien, hasta ahí entonces más o menos yo lo separaría de esta forma, el resumen de hoy. Los problemas de la vida real de las personas, ¿no? La vida cotidiana, las cosas urgentes, los dramas, las movilizaciones, las resistencias que se van activando también al mismo tiempo en distintos sectores. Por otro lado, los problemas de la política y qué pasa con el peronismo por un lado y qué pasa con la Libertad Avanza y el PRO por el otro, ¿no? La batalla en la provincia de Buenos Aires que se viene. En principio, una de las últimas novedades políticas más importantes, claramente, la novedad política de las últimas horas, es que se lanzó Cristina Kirchner como candidata a diputada bonaerense, luego del anuncio que hizo la expresidenta de que va a ser candidata. Sí, voy a ser candidata. 3 veces se lo dijo al gato Silvestri y el gato, pero va a ser, sí, voy a ser. Pero qué pesado, gato. Ya te dijo que sí. 3 veces. Pero 3 veces dijo que sí. Y le seguía preguntando, pero bueno. Va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Sí, pero... Estamos seguros, ¿no? ¿Pero candidata? Pero sí, por favor. Pero por la tercera sección electoral. Ay, por favor. Era para que se pare y diga, pero bueno, ya. Sí. Me voy a la... Bueno, era medio con el dios de los mini super, ¿no? Sí. Decía, ¿usted es el mini super? Sí. Tiene ¿seguro? 3 preguntas. Sí. 3 preguntas tiene para hacerlo. Bueno, este martes comenzó a circular ya en redes el primer spot de campaña. ¿Lo tenés? A ver. Ella ya fue casi todo. Primera dama, senadora. Ahí va recorriendo toda la trayectoria política. Presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada. Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Bueno, ahí está. Porque Y Cristina no hay al mismo tanta tiempo pequeña ya empezó a hacer los primeros movimientos, obviamente. Lo de anoche claramente era lo que se esperaba, más que el anuncio, que más o menos de eso se venía hablando. Es un poco lo que confirma, ¿no? Y confirma que se profundiza la interna. Y elige la tercera sección electoral. ¿Por qué la tercera? Bueno, primero que la tercera sección es como el punto, el kilómetro cero del peronismo, ¿no? Ahí el peronismo no perdió nunca, salvo una vez en la historia. Está conformado por 19 municipios, hay casi 5 millones de electores. Es como una provincia, ¿no? Por la cantidad de gente que vota. Pero además la cantidad, digamos, de barrios que hay ahí. Digamos. Bueno, La Matanza y Lomas de Zamora especialmente. En los últimos 39 años el peronismo solo perdió allí una vez. Tenés Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berizo, claro. Sí. Distrito, Paladar claro. negro del peronismo histórico, ¿no? Bransen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Loma de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente. Todas las personas que viven en esos barrios y que son kirchneristas estarán contentos por esta sola diciendo, puedo votar a Cristina. Finalmente voy a volver no a así votar el resto, chicos. No, hay muchos otros que están diciendo... la quiero ir a votar, ya no llegan a hacer el cambio de domicilio, tranquilos. Claro. Bueno, y de todos esos distritos, obviamente La Matanza y Lomas son los claves. Entre los dos suman casi 1.800.000 votantes que inclinan la balanza. Es una de las 8 secciones electorales que divide la provincia de Buenos Aires, la única donde el justicialismo en cualquiera de sus versiones acumula largos números de victorias. Cuando ganó elecciones, ganó la tercera.
Cuando las perdió, ganó la tercera. La tercera se... Era súper interesante lo que puso Mati Mousset ayer. No lo vi, ¿qué dijo? realidad, no, eso, básicamente, o sea, desde el, creo que empezó en el 2007 Ajá. para arriba, digamos, todas las legislativas, cómo había sido la Claro. elección en cada una de las secciones. Y la tercera siempre ganaba. La tercera siempre ganaba. La última que gana en todos lados es la del 2005, que, bueno, Cristina le gana a Chiche a Dualde. Chiche, ahí también es como... Sí. El divorcio. El momento. ¿No? Sí, el sí, divorcio. sí. La El anterior separación. divorcio. El sí. anterior divorcio, la anterior separación de bienes. Veremos cómo se resuelve esta. Pero a partir de ahí, bueno, salvo en 3 ocasiones. 83, las nacionales con Raúl Alfonsín, 85 y 97. Después, el kirchnerismo siempre, especialmente desde que está el kirchnerismo como alternativa. Sí, sí, sí. En la tercera gana. Ganó siempre. El Ganó peronismo siempre. jamás fue derrotado en la tercera. Ahí va Cristina. Llamativamente, Sí. la mayoría de todas las legislativas, por lo menos de 2007 a esta parte, Sí. el resto de las secciones se perdieron. Claro, incluso, Todo, incluso la que pierde Néstor, cuando Néstor también adelanta la elección, nadie un poco se acuerdan de esto, pero Néstor adelanta también la elección en el 2009 y pierde aquella con De Narváez, Felipe Claro. Solá y Macri, Alica, el Alicate. Alicate y todo eso. Incluso en esa el peronismo ganó la tercera sección. También cuando Martín Insaurralde fue vencido en 2013 por Sergio Massa, pero bueno, era más o menos parte del mismo club, en otra versión del peronismo, en ese momento el Frente Renovador. Lo mismo ocurrió en 2017 cuando Cristina Kirchner perdió las provinciales frente a Esteban Bullrich, en la tercera ganó, entonces bueno, es un lugar importantísimo. Bueno, y ahora todas las preguntas que surgen de esto, ¿no? ¿Contra quién va a competir Cristina en la tercera? No solo contra quién del armado pro Libertad Avanza, sino si efectivamente, ¿qué va a pasar con el Movimiento Derecho al Futuro, con el sector de Axel? ¿Va a presentarle un candidato en la tercera o va a haber lista única? Todo eso me parece que por estas horas no está definido, está en movimiento, ¿no? También hoy en las cuentas de Movimiento Derecho al Futuro publicaron un video, dice: prohibido bajar los brazos, prohibido resignarse, hay otro camino y lo estamos construyendo colectivamente, dice, y esto destacan del encuentro del fin de semana de Axel. A ver. Que hayan venido hasta acá, de todos los puntos de la provincia, que hayan llegado decenas de miles de compañeros, que estemos deliberando, pensando, discutiendo. Me hace pensar que lo que necesitábamos era un movimiento con los brazos abiertos. Un movimiento que viene de abajo para arriba. Nace hoy el MDF, nace el Movimiento Derecho al Futuro. Bueno, el mensaje es claro, ¿no? Y la marcha suena. Es un video institucional del Movimiento Derecho al Futuro, publicado hoy. Nace de abajo hacia arriba, nace hoy el Movimiento Derecho al Futuro, hay como el lanzamiento de algo nuevo. Por lo tanto, por estas horas lo que... Había alguna especulación sobre si, un poco ayer Cristina lo deja en la nota, sobre la mesa, de si había alguna posición de reconsiderar la idea de desdoblar las elecciones. Bueno, técnicamente es complicado. Políticamente me parece incluso más complicado. Dar vuelta lo que ya se decidió de desdoblar, ¿no? Cristina dijo, si de mí dependiera, yo no le voy a decir nada a un gobernante sobre las decisiones que debe tomar, pero si de mí dependiera, decía Cristina, como diciendo, votemos todos juntos en octubre. Me parece que no queda mucho margen para que eso suceda. El tema es si va a haber lista de unidad o no. Por estas horas, esa es la discusión, ¿no? Hay como la sensación de que se va hacia una ruptura por momentos, y por momentos como la sensación de no les queda alternativa que no romper, ¿no? Pero no es porque no quieran o no puedan o lo que sea, es como que están obligados por las circunstancias. Los une el espanto. Medio como que es una unidad para no perder. Y al mismo tiempo... No trae buenos recuerdos la unidad para no perder. Y al mismo tiempo también, ¿qué? Entonces, listo, listas separadas, a enfrentarse. Y que cada uno en su distrito juegue lo que tiene que Tampoco jugar. es buena idea pelearse. Y vemos quién gana. No sé cuál es la buena idea. No sé, la verdad, no tengo ni idea. Suponiendo que vayan juntos, la pregunta también es evidente que no está fácil la elección en la provincia de Buenos Aires en general, digo, para el peronismo. Y en todo caso, si van juntos y solamente gana Cristina en la tercera sección,
digamos, Y pierde el resto de la provincia. Claro, y pierde el resto de la Sí, sí. provincia. ¿Cómo queda ¿no? establecida esa interna? ¿Qué Sí. es lo que pasa ahí? Eso es una pregunta. Mira, yo te digo una cosa, para salir un poco de la interna, un poco lo que también evidencia esta situación es que tan mal no debe estar Milei en la provincia de Buenos Aires para que Cristina tenga que ir a jugar tan fuertemente en la tercera. Obviamente, uno entiende que lo juega porque juega la interna y porque es parte de la discusión que se está dando en este momento en el peronismo, pero la unidad del PRO y la Libertad Avanza le ha complicado seriamente la elección al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Con el antecedente de la ciudad de Buenos Aires, Macri ya fue derrotado en el territorio porteño, va Milei junto a lo que agarró de oferta, porque el PRO realmente estaba de oferta, Sí, saldos, especialmente, Saldos y retazos. especialmente después de la elección porteña. Evidentemente, y a pesar de la crisis y del costo social del ajuste de Milei, evidentemente se perfila para hacer una buena elección, que pone en riesgo el último bastión del peronismo, que es ya ni siquiera la provincia de Buenos Aires en su totalidad. Elecciones en la provincia de Buenos Aires ha perdido muchas el peronismo en los últimos años, Sí, claro. sino en el bastión, ¿no? En el último bastión, como se le dice a la tercera sección electoral. Evidentemente pinta complicada la elección para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ya de por sí. Ni hablar si encima, bueno, todo esto que estamos viendo por estas horas, ¿no? Sí, da la sensación que es que también, digo, que es una crítica que se le ha hecho mucho desde el gorilismo, Cristina, pero da la sensación, digamos, no hace falta ser un genio para darse cuenta que da la sensación que es cada vez más chiquito, digamos, que era de Buenos Aires, que pasó a ser el conurbano, que pasó a ser... Hay una situación de repliegue, claramente. Claro, de Argentina, Sí. Buenos Aires, conurbano, ahora la tercera sección del conurbano. Sí, por eso yo cuando escucho que, bueno, no, el peronismo perdió muchas elecciones de medio término ya en la provincia de Buenos Aires. Sí, ojo, nunca perdió en una situación de repliegue como el que estamos viendo. Nunca perdió en una situación de crisis, ni siquiera electoral, política, de crisis de identidad. Sí. ¿No? No es lo mismo perder una de medio término en la provincia de Buenos Aires cuando gobernás la nación y 10 provincias más y tenés control del Senado y tenés un buen bloque en diputados, que perder la provincia de Buenos Aires cuando es casi el último lugar que te queda de retaguardia política, ¿no? Por lo tanto, bueno, se abre ahí un escenario bien complejo para el peronismo, que por supuesto es una situación que viene de antes. Los que están diciendo, el peronismo también de un lado y del otro, ¿no? El peronismo puede perder la provincia de Buenos Aires porque desdobló la elección. Mirá, el peronismo puede perder la provincia de Buenos Aires porque viene a hacer un muy mal gobierno y porque está atravesando una crisis política que excede las fechas en las que se vota y las estrategias electorales. Está teniendo un problema de representación anterior a establecer en qué fecha se vota también en la provincia, ¿no? Pero además se termina de confirmar en las últimas horas una complejidad extra para la elección que pueda hacer el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es que está confirmada la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en territorio bonaerense. Con las heridas por la dura derrota en la ciudad de Buenos Aires, el PRO sigue buscando una especie de la forma más decorosa posible de aliarse con el gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires sin decir estoy totalmente rendido, dame lo que puedas. Pero es como Sin una especie arrastrarse tanto por el piso. Te lo vendo como acuerdo electoral, pero en realidad estoy totalmente rendido. Es un poco la posición de Macri, ¿no? Ya nos dimos cuenta, Mauricio, igual, ¿eh? Sí, el gobierno se dio cuenta. Sí, sobre todo. El gobierno se dio cuenta y está regalado. Macri, que en las últimas horas habló, trabaja para evitar una fuga total de dirigentes hacia la Libertad Avanza y no perder definitivamente el sello luego de haber perdido en su distrito. Ayer reapareció públicamente después de su viaje por Europa en una cumbre de energía en Chubut y dijo que una alianza es lo que el país necesita. Usó la palabra alianza él, yo quiero aclarar. Mirá. La palabra alianza la usó Macri. Aunque agregó de modo sutil que el acuerdo debe ser razonable. Es casi un te lo pido por mis hijos. Fue un por favor. Tampoco te zarpes tanto. O sea, por favor. Un poquito también, pero no tanto. Convídame un poquito menos. Un poquito menos. Fue casi un convídame un whiskycito al menos. Sí. Decime te quiero, a comer. Decime te quiero, aunque sea. Estoy totalmente entregado. Sí, una caricita. Bueno, pobre. José Luis Espert, atención, porque a esto también se enfrenta el peronismo. Lamentó no enfrentar a Cristina Kirchner y insiste con esto de no poder clavarle el último clavo al ataúd del kirchnerismo con ella adentro. Discurso violento que se reitera, a ver. No, es la justicia. Pero pará, Cristina es diputada, candidata a diputada en la provincia, no a nivel nacional. Por lo tanto, vos no la vas a enfrentar.
Bueno, lamento no enfrentarla. Me encantaría enfrentarla, porque sería muy importante para las ideas de libertad que defendemos, los que estamos en la Libertad Avanza, que la cara de la derrota en octubre, la del 26 de octubre, la elección nacional, sea Cristina Kirchner. Pero, ante todo, para mí la justicia. Es una chorra maldita Cristina Kirchner. Es una muy mala persona, es lo peor que le pasó en política a la Argentina, ella y el kirchnerismo. Y el finado de su marido, dos excrementos, te diría. Bueno, ven, a eso se enfrenta el peronismo y el kirchnerismo. Me parece que a veces, en el universo peronista, deberían levantar la cabeza y ver qué hay del otro lado. Sí. Porque a eso se enfrenta, a ese tipo de discursos, a ese tipo de violencia política, a la que, por supuesto, Cristina viene siendo sometida desde hace muchísimos años, es que se enfrenta al peronismo en la provincia de Buenos Aires. En esos términos se va a plantear la campaña. Prepárense para esta campaña, Preparen el estómago para esta campaña. Porque lo que va a ser la campaña en la provincia de Buenos Aires, por parte del gobierno, si así arranca... ¿Cuánto falta todavía? Sí. Si así arranca con Esper dando este tipo de declaraciones en la tele, lo que falta todavía, ¿no? Y mirá, recién en julio se presentan las listas en Buenos Aires para la primera elección. O sea, de ahí hasta después pasado octubre. No, va a ser largo, esto va a ser... ya lo viene advirtiendo Axel también, hace poco en una conferencia de prensa dijo que esta va a ser una campaña muy sucia. Pero si alguna vez conocimos campañas sucias en la Argentina, creo que al lado de la que viene va a ser Blanca Palomita, ala. Porque realmente es pinta fea. Pinta una campaña fea, además. Sí, ¿no? ayer en un momento Cristina medio que chicanaba al PRO y decía que lloran por un video de inteligencia artificial y qué sé yo. Pero recordaba lo de Filmus, lo de la morsa de Daniel Fernández. Pero esto recién empieza igual, Cris. Pero por eso te digo, el video fake de Macri con inteligencia artificial. Puesto menor. Pero al lado de lo que viene... No, olvídate, esto va a ser intenso. Bueno, mientras tanto, y para ir cerrando, los gobernadores se reúnen preocupados por el derrumbe de la coparticipación. 17 de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones. 4 participan de manera virtual. El mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, es el único ausente. El encuentro, que se titula formalmente Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal, tradúzcase en ¿de dónde carajo vamos a sacar un mango si el loco que está en la Rosada no nos manda nada? Buscará no solo un análisis de la situación económica, sino también abordar el estado crítico de la situación en general, la infraestructura, los salarios docentes, los salarios del sistema público de salud, las rutas nacionales, todo que además está afectando directamente a la producción de esos distritos, al turismo. El tema de las rutas, algún día vamos a dedicar en profundidad a lo que está pasando con las rutas nacionales, la dificultad que eso está generando para transportar mercaderías, para hacer turismo, para conectar pueblos, ciudades, provincias, rutas nacionales totalmente abandonadas, que están generando verdaderas complicaciones, además de accidentes fatales, que por supuesto no es una novedad en la Argentina, pero que se están incrementando producto de la falta de mantenimiento y de reparación de esas rutas. Y hoy, a 10 años del Ni Una Menos, en un rato vamos a tener por fuera del resumen imposible un informe de Gaby, se realiza la primera movilización, hace 10 años se produjo, la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos. Hablando de Cristina, era ya sobre el final de su mandato, los últimos meses. Y en este aniversario, organizaciones feministas convocaron a visibilizar la reducción casi total del presupuesto desde el Gobierno Nacional para abordar todo tipo de políticas de género. Uno de los objetivos favoritos del gobierno, ¿no? En su relato de la batalla cultural permanente puso al feminismo y a todo lo que el feminismo representa en el centro de la escena. Pero la gran marcha no se va a hacer hoy en Buenos Aires, sino que convocan para mañana, junto con los jubilados, desde las 16 en el Congreso, mientras hoy en varias provincias de todas formas habrá movilizaciones. Pero de esto vamos a hablar por fuera del resumen en instantes con Gaby. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.